El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo 28 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, ¿y tú? Súper bien. Navidad se viene pronto. ¿Tú eres de las que le gusta la Navidad o eres más bien Grinch? Me encanta el pan de Pascua, esa es mi respuesta, y el colemono. Excelente, buenísima combinación. A mí me gusta recibir regalos. Como el niñito Dios. Sí. Oye, 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Oh, mira, sí. Qué bueno. Un tema que a veces tenemos un poco olvidado, pero siempre vale la pena reflotarlo y que cada vez haya más conciencia respecto a esta enfermedad. Absolutamente. Sí. Y bueno, además de esa efeméride, vamos a hablar de Gabriela Mistral. Hoy día tenemos un programa enteramente dedicado a nuestra premio Nobel Gabriela Mistral. Sí, estamos como en el super periodo de Gabriela Mistral. Sí. ¿Puedo recordar por qué? Obvio. Porque ella, obviamente, este año estamos conmemorando sus 80 años de la obtención del Nobel, pero además este periodo entre el 15 de noviembre y el 10 de diciembre es el periodo donde ella hace todas estas preparaciones para poder recibir el premio a Claro, el 15 de noviembre le llega el telegrama que le anuncia que es ganadora del premio Nobel, y el 10 de diciembre lo recibe de manos del rey de Suecia. Así que hoy día vamos a conversar con dos invitadas muy expertas en Gabriela Mistral, y una de ellas desde la voz y la otra desde la educación. Qué interesante. ¿Partamos el tiro? Vamos. Bueno, nuestra primera invitada es catedrática del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la literatura latinoamericana moderna y contemporánea, con particular interés en la poesía y los géneros limítrofes, como la novela histórica, el testimonio o la autobiografía. Entre sus publicaciones destacan las dedicadas a la escritura de mujeres, como Rituales de la Verdad, Mujeres y Discursos en América Latina, del 2008, además de su artículo sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manso, Armonía Somers, Clarice Lispector y Lucía Puenzo, entre otras. Entre sus trabajos sobre Gabriela Mistral cabe mencionar la edición de Tala y Lagar en la editorial Cátedra, que va por su 7ª edición. Sí, y la semana pasada dio una extraordinaria conferencia en nuestra Biblioteca Nacional titulada La voz Gabriela Mistral en repertorios y repositorios digitales, la que nos dejó a todos súper impresionados. Así que bienvenida a La Proclama, Nuria Girona. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y estoy encantada con esta invitación. Qué bueno. Nosotros también nos llena de alegría que podamos compartir unos minutos contigo hablando de esta perspectiva tan especial que es relacionarse con Gabriela a través de su voz. Y quiero partir preguntándote, ¿cómo nace este interés tuyo en la escritura de mujeres latinoamericanas y particularmente, obviamente, en Gabriela Mistral? Bueno, eso empezó hace ya algunos años y me interesó sobre todo por un tema de visibilidad de las mujeres escritoras. Me dedico a la literatura latinoamericana, soy especialista en mi universidad, imparto clases de esa literatura y tenía particular interés en la subjetividad de las mujeres, la participación de las mujeres, en cómo me interesaba también el fin del siglo XIX, porque es un momento en que las mujeres escritoras se profesionalizan, son reconocidas como tales, y entonces hay una constelación de mujeres escritoras muy interesantes, las de finales de siglo y principios, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, y entre todas ellas elegí a Gabriela Mistral. Una siempre elige sus objetos de investigación por identificación. Y si digo la verdad, elegí a Mistral porque me pareció la más fuerte de todas ellas. Wow. ¿En qué sentido?
En el sentido de una mujer que decidió la vida que quería llevar, aunque no fue una vida fácil. Creo que en algunas de las visiones que se ha ofrecido de Mistral se ha minorizado su figura. Sí. Yo creo que tuvo más control de lo que en algunas ocasiones nos han hecho creer sobre su vida, sobre su imagen. Me gustó su poesía, ese tono, esa manera de conformar, por ejemplo, las cuestiones del deseo, y me pareció una mujer, una viajera, una mujer que se ganó un puesto como intelectual, que estableció redes en los distintos países donde había vivido, y en ese sentido una mujer fuerte con la que me identificaba, una mujer que venía del Valle de Elqui y que llegó donde llegó. Entonces, por cuestiones de origen, de clase, también me identifico con ella. Nuria, ¿y más o menos como a qué edad o etapa tuya la conociste? Porque nosotros acá la conocemos como siendo niño. La verdad que Mistral tiene cierta presencia en la poesía infantil en España, pero no recuerdo yo haber leído nada de ella. Mi afición a la poesía además fue tardía también, no soy una lectora de poesía temprana, fue todo un descubrimiento cuando estaba ya en mi carrera universitaria, pero o sea que vamos a decir, pasada la veintena, para dejarlo ahí. Nuria, en esta conferencia que diste la semana pasada en la Biblioteca Nacional, te centraste en la voz de Gabriela. ¿Qué diferencia hay entre leer poesía y escuchar poesía? Bueno, para mí esa es una diferencia fundamental. Cuando yo me acerco al tema de la voz en la poesía es porque reivindico una dimensión oral de la poesía, un tipo de trabajo con el lenguaje que tiene que ver con cómo suena, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que hay poetas audibles y poetas, vamos a llamar, que escriben, ¿no? Pero para mí la poesía tiene esa dimensión oral que la separa de los otros géneros literarios. Entonces hay una reivindicación, yo reivindico un reducto particular para ese género literario, y tiene que ver con que suena de una determinada manera, y creo que tiene que ver que en sus orígenes la poesía estaba pensada para ser leída y para ser ejecutada ante un auditorio. Y también ese día recomendaste primero escuchar y después leer, porque una vez que uno escucha se queda ese ritmo y esa cadencia. Yo decía que en mis clases primero enfrento a los y a las estudiantes a la materialidad auditiva. Si tú escuchas con el texto, ya estás pendiente de seguir la grafía, estás pendiente. Y si tú no tienes texto, te aferras a lo que escuchas, te aferras a los sonidos, te aferras al ritmo, y esa es como la primera significación que captas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo prefiero que el primer contacto sea oral y que luego ya venga la mediación del lenguaje escrito. Pero otra cosa además es escuchar la voz de Gabriela. Eso es otra cosa. Sí, porque una cosa es como ya, vamos a leer en voz alta, por supuesto, pero ¿qué te pasaba cuando escuchabas la voz de Gabriela? Bueno, es una voz muy de letanía, muy salmódica. Yo no soy capaz de apreciar, parece que tiene un dejo rural, que yo no soy capaz de apreciar. No sé si eso se puede apreciar, lo podéis apreciar. Sí, yo diría que en Chile el lenguaje es bastante homogéneo a lo largo y ancho de su territorio. Evidentemente hay diferencias, pero no tan marcadas como en España y como en otros países que tienen unas particularidades territoriales que aquí no son tan marcadas. A mí personalmente me pasa que identifico a alguien más como antiguo, más que... ¿Me suena arcaica ella? Sí, me suena antigua. Sí, me suena como, hoy está en una persona de esta época. Claro. Sí. Me suena eso más que una persona como, del sur o del norte o de acá. Sí. Bueno, yo cuando hice un poco la investigación sí leí que hay testimonios de que por lo menos en la etapa chilena ella reivindica como parte de su figura un dejo rural, porque forma parte, digamos, de su proyecto con respecto a las clases populares, o sea que quizá eso luego ella lo limó pero
lo que se oye es un recitado salmódico, ¿no? Pero se le oye también un ritmo, que fue una de sus grandes preocupaciones, la cuestión rítmica en la poesía. Eso tiene que ver con que ella utiliza versos regulares, utiliza aliteraciones, entonces oirás esa voz arcaica que parece que venga de lo lejos, pero es una voz, esa voz marca una pauta de ritmo que es lo que se escucha también cuando escuchas la voz Mistral. Sí. Claro. Y bueno, justamente en ese contexto, Gabriela como que no quería tanto leer su poesía en público y a pesar de eso se entusiasma con este proyecto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para grabar la voz. Sí. ¿Cómo pasó eso? Bueno, esa es una de las sorpresas que tuve al investigar sobre el tema, ¿no? Que la Biblioteca de Washington, desde que le conceden el premio Nobel, quiere grabarla porque tiene una colección, un archivo de la palabra. Claro. Y no es hasta 5 años después que, con la insistencia de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, y Aguilera, que era un hispanista que estaba en la Biblioteca de Washington, porque parece que ella era muy reacia a leer en voz alta. Luego conservamos numerosos audios, como de la Biblioteca Nacional, están ahí. Son audios también, esos audios donde ella lee sus obras, son audios en las que está en un espacio doméstico, ¿no? Claro. Y creo que ahí ella se relaja y lee, pero en un momento dado, en esos audios domésticos que conserva el acervo de la Biblioteca Nacional, ella reconoce que lee mal y que tiene una amiga mexicana que le dice que lee mal y que lee como si esos versos fueran los de su enemigo. Sí. Así que no tenía ella mucho apego a leer en voz alta esos versos, pero le gustaba la idea de la poesía transmitida oralmente, eso con toda seguridad. Sí. Cuesta convencerla, pero finalmente graba el disco, graba el LP. Graba este disco, este LP. Sí. Y ella dice, voy a citarla, dice: la poesía callada e inerte en los libros se desvanece o muere. El aire, no la palabra impresa, es su lugar natural. La poesía no debe sufrir el destino de un pájaro disecado. Qué lindas palabras. ¿Cómo las interpretas tú? Esas palabras, me dan un poco la razón, en el sentido de que la poesía, la base de la poesía es de transmisión oral. Sí. Y es interesante, ¿no? Esa idea de que la poesía en los libros, ella lo identifica con una museificación de la poesía, ¿no? O sea, que la viveza de la poesía está en cómo suena. Porque además si suena es que se comparte también, claro, no hay que perder de vista eso. O sea, tiene también esa dimensión social en lo que se reconoce de oído, ¿no? Entonces ella reivindica, como reivindicaba las tradiciones populares, por ejemplo, o la transmisión oral en sus proyectos pedagógicos, que los niños empezaran a leer historias que les eran familiares porque las habían oído de tradición folclórica popular, ¿no? Entonces ahí hace ella toda una reivindicación a mi favor, de que la poesía es un género para ser escuchado. Sí. Y en ese contexto, pillar tal vez libros es más fácil, por supuesto. Sí. ¿Y cómo diste con el archivo sonoro, estos documentos sonoros de la Biblioteca Nacional Digital? Ah, sí, eso fue una sorpresa muy agradable. ¿Cuándo los topaste? Y además me quedé asombradísima de ese acervo que había, porque inicialmente yo tengo noticias solamente de la grabación que ella hace en Estados Unidos, del LP, sigo un poco la pista del LP, porque se convierte en cassette, y son las grabaciones que más suenan por la red, ¿no? Pero en un momento dado entro en la biblioteca digital y me encuentro ese tesoro de voz de Mistral y... Se te abre un mundo. Bueno, se me abre un mundo porque no sé lo que hubiera sido si solo tuviéramos la grabación del disco, ¿no? Ahí se abre todo un universo sonoro, entonces fue una maravilla toparme con ese. Y fue una sorpresa, no sabía que la biblioteca ya lo había digitalizado, entonces fue asombroso, un gran trabajo. Porque como tú contabas, ahí no solo está ella leyendo su poesía, también hay algunas grabaciones en este espacio íntimo que pareciera que echaran a correr la grabadora y la vida continuara y se registraran
conversaciones que es difícil tener acceso a ellas si es que no hubiera ocurrido esta magia. Sí, la biblioteca tiene un acervo que divide, que ha catalogado en lecturas de sus obras, lectura de discursos, una parte de música y otra parte de conversaciones, sí, ¿no? Son grabaciones de cuando vivía en Nueva York con Doris Dana, sí, a partir del año 50, y son grabaciones que, bueno, seguramente fue Doris Dana quien llevó adelante esas grabaciones, sí, o sea que seguramente ella sabía que la estaban grabando, claro, no lo sé, porque son grabaciones muy domésticas, sí, con temas que van desde la salud de Gabriela, el comentario de obras, los gatos, sí, que las rodean, entonces son... es un espacio doméstico que a mí incluso me producía cierto pudor, claro, escuchar, sí, claro, esas conversaciones, porque, sí, era una cosa muy invasora, ¿no? Claro, de la grabadora. Y desde luego no son grabaciones preparadas, sí, porque empiezan de forma muy abrupta y se terminan también, claro, sin clausura. Sí. Así que cuando terminó de correr la cinta, ahí terminó. Ahí terminó, no es como la mirilla de la, sí, cámara, sí, pero en grabación. Pero como dices tú, se escucha a Doris preguntándole cosas. Doris habla menos, claro, pero Doris habla menos, sí, en esas grabaciones. Pero se escucha como le están como, no sé si es particularmente ella, pero como justamente medio pidiéndole que comente algunas cositas y ahí se larga. Le tira de la lengua. Claro, algo así. Son bastante espontáneas, todo, sí, hay que decirlo, sí, ¿no? Y sí que hay que decir también que a Doris Dana se la oye menos, con lo cual es posible seguramente que ella sí supiera que, claro, que estaban, igual que se conservan menos cartas de Doris Dana, sí, ahí habla menos, ¿no? Pero son conversaciones bastante espontáneas, sí, bastante espontáneas. Por supuesto que invitamos a todo el mundo que nos está escuchando a entrar a Biblioteca Nacional Digital y revisar estos audios que realmente son... Eso es un tesoro. Son un tesoro. Son un tesoro. Y Nuria, tú empezaste tu conferencia con Gabriela cantando una ranchera. Ah, sí, eso fue otra de las sorpresas, sí, que me llevé dentro de al escuchar los audios, porque efectivamente ella canta Guadalajara en un llano, sí, México en una llanura, y se la oye, y entonces era como... Bueno, era un golpe de efecto en la conferencia, sí, porque era, sí, también otra forma de recuperar a Mistral, sí, que muchas veces se tiene una imagen muy severa de ella, de una mujer muy seria y muy grave, y ahí en esa grabación... Se sentía que lo estaba pasando bien, que lo estaba disfrutando, que estaba relajada. La estaba gozando. Sí, sí, totalmente. Ese documento lo usamos en la proclama, no me acuerdo si fue la 1 o la 2. Sí, sí, pero muy al inicio, justamente un poco como dices tú, medio como de golpe, de enganche también. Sí, 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 sí. Y también está disponible en redes sociales de la Biblioteca Nacional por si alguien quiere buscarlo por ahí. Sí, sí, sí. Oye, y además en estos días tuviste la oportunidad de conocer nuestro archivo fotográfico, sí, y audiovisual. ¿Cómo fue esa? Fueron muy amables, el personal de la biblioteca me preparó una visita, y, por ejemplo, vi cosas que nunca hubiera podido ver, el alambre, el alambre magnético, que es en los que se conservan de Mistral. Contémoslo a la gente que nos escucha, porque eso es algo que casi nadie conoce y que parece algo bastante mágico, ¿cierto? Sí, son hilos. Son hilos de alambre. Sí, de alambre, donde se grababa. Estuve viendo también el aparato donde se grababa. Me comentaron, Roberto, que era uno de los técnicos de la biblioteca, me comentó que seguro que Mistral disponía de uno de esos aparatos, claro, para esas grabaciones, que eran muy raros y muy caros en aquel momento, y bueno, allí los pude tocar con guantes y con mucho cuidado, los pude tocar. Hay otro acervo, o sea, esos fueron los hilos de alambres, pero también tienen discos, sí, también tienen cintas, también estuve en el depósito, que era como un poco, sí, la nevera, sí, de la biblioteca, así que fue una cosa muy fetichista casi, sí, esa visita, sí, pero sí, muy asombrosa también. Bueno, Roberto Aguirre, que eres el encargado, el, sí, jefe de colecciones especiales y digitales, sí, y Rodrigo Invernici, que es el tecnólogo, sí, que es el que está ahí manipulando esas piezas. Y bueno, también en la conferencia mostraste distintos usos de la voz de Gabriela.
el audio puro, acompañado de imágenes Sí. y trabajado con inteligencia artificial. ¿Cómo varía ese contenido de las palabras? Bueno, un poco lo que pretendía también era mostrar cómo la forma en que se presenta la voz condiciona Sí. el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esas son decisiones de gestión del patrimonio que hay que tomar, ¿no? De gestión del patrimonio en el caso, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Cómo se presentan, sobre todo si va en página web, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la opción de la Biblioteca Nacional es tú escuchas el audio y solo escuchas el Sí. audio. No hay imagen que acompañe. No hay imagen nada. y no hay texto, Sí. ¿de acuerdo? No hay música por debajo. No hay tampoco. música por debajo, ¿de acuerdo? Entonces eso es el cara a cara Sí. con la poesía, Claro. lo Sí. que antes decía, ¿no? La poesía al puro oído, Sí. ¿no? Apelo, decías tú en tu A pelo, conferencia. decía yo, Sí. Qué a pelo, bonito. dije yo, sí, sí. Y hay otros repositorios donde aparece, por ejemplo, el texto. Entonces Claro. no aparece ninguna imagen, pero claro, tú estás escuchando el audio y ya estás siguiendo el texto, ¿de acuerdo? Con lo cual era lo que antes comentábamos, Sí. como que se pierde esa materialidad que te da oír por primera vez un Claro. texto, ¿no? Y luego hay otras variantes porque, bueno, Gabriela Mistral es una autora como que todo el mundo se apropia Sí. de ella y es estupendo Sí. eso porque formaba parte también de su persona. Entonces hay muchas creaciones individuales, por ejemplo, en YouTube que recitan algún poema de Mistral y ponen imágenes y ahí hay para todos los gustos. Sí, claro. Lo que pasa es que las imágenes cargan de sentido el poema. Sin duda. ¿No? Sí. Igual que la música Sí. que Sí. pones. Eso Intenciona un poco cómo vas a... orienta Sí, la significación la del significación, poema, ¿no? claro. Igual que es lo mismo que si un poema tiene título, ese título está condicionando la Claro. lectura, está condicionando cómo tú vas a leer el significado del poema, Tu expectativa ¿no? también. Efectivamente. Entonces, las imágenes o la música confluyen, orientan tu lectura y la interpretación que le vayas a dar, ¿no? Y finalmente ya lo que ahora está sucediendo es que se está utilizando inteligencia artificial para recrear la figura de Mistral. Yo puse un ejemplo de una empresa chilena que se publicita a partir de un vídeo en donde ha recreado la figura de Mistral y, bueno, esos son programas que sintetizan la voz Sí. y que a partir de los diferentes audios se puede reproducir la voz, ¿no? Y también la imagen y produce un efecto muy siniestro. Es perturbador, a lo menos. Es muy perturbador Sí. porque tú estás viendo la imagen, ves a Gabriela Mistral, le ves el peinado, le ves el pelo, pero que no terminas de identificarla y tiene ese efecto en el que está hablando y yo decía en la conferencia que produce un efecto espectral. ¿No? Es extraño, cuanto menos es extraño. Sí, bueno, ahí hay opciones y decisiones, como Sí, dices sí. tú, y cada una tiene sus cada sus institución. efectos. Sí. Bueno, pero hablando de todo esto, Documentos sonoros. documento sonoro, escuchemos a Gabriela para después seguir conversando con Nuria Girona. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El Cristo de Velázquez. Es uno mono. ¿Tú lo conociste a él, no? No, No. no. Bueno, ¿y cómo? ¿A don Miguel no lo conociste? Es cierto que está muerto. Ah, sí. ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada, vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana,
ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Que eres Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado, que no se defendió, ¿no? Triunfador de la muerte, que a la vida por ti quedó encumbrada. Desde entonces por ti nos vivifica ya tu muerte. Por ti la muerte se ha hecho nuestra madre. Por ti la muerte es el amparo dulce que azucara amargores de la vida. Por ti el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche, es sueño de la noche. Es sueño Cristo la vida y es la muerte vela. Mientras la tierra sueña solitaria, vela la blanca luna, vela el hombre desde su cruz. Mientras los hombres sueñan, vela el hombre sin sangre, el hombre blanco como la luna de la noche negra. Vela el hombre que dio toda su sangre, porque la gente sepan que son hombres. Tú salvaste a la muerte. Abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa, porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego, que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa. Y es hermosa la luna solitaria, la blanca luna en la estrellada noche, negra cual la abundosa cabellera negra del Nazareno, cabellera negra del Nazareno. Blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz, espejo del sol de vida, del que nunca muere. Los rayos maestros de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo, ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno, noche cariñosa, oh noche madre de los blandos sueños, madre de la esperanza, dulce noche, noche oscura del alma. Eres nodriza de la esperanza en Cristo Salvador. Lo que tenía don Miguel en grande era el pensamiento grande, Doris, pero le faltaba en su poesía lo que es la poesía solita, ¿no? Sí. Bueno, acabamos de escuchar a Gabriela Mistral leyendo El Cristo de Velázquez de Unamuno. Nos decías, Nuria, que esta no es una grabación que hayas escuchado muchas veces. No la he escuchado muchas veces, no, porque no soy... conozco menos la poesía religiosa y la vertiente religiosa de Mistral. Sí. ¿Qué te pareció? Letánica. Sí. Es toda una letanía. Sí. Me encanta el comentario. Sí. Después, o sea, ella lo lee, le pone el alma en su estilo, pero luego dice como que falla, como que falla, dice, le falla la poesía sola. Claro, lo grande de Unamuno era su era pensamiento. Su pensamiento, su prosa. La poesía, algo le falta. Es mucho mejor el comentario que la poesía. Perfecto. Su versión de crítica literaria. Sí. Mira que no se calla, No puede. No puede, no. Pero además son muy lindos estos documentos porque efectivamente van sonando como pasa las páginas. Ay, sí. Hay toda como una el ambientación. Chasquido, tiene toda una riqueza. Como corrige, como... Sí, tiene esa cosa doméstica, decía. Bueno, Nuria, qué agrado haber compartido esto contigo y esta conversación sobre un tema inagotable como es Gabriela, así que te agradecemos mucho haber estado aquí presente en La Proclama. No, muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto estar aquí. Que tengas buen regreso. Gracias. También. Vamos entonces ahora a los panoramas, porque en la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Así que vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. El jueves 4 de diciembre, a las 16 horas en la Sala América, se presentará en el marco del 55 aniversario de nuestro Archivo de Música el concierto Hay un mundo que se va porque otro nuevo llega. Se presentará el conjunto
Kausai de La Serena, Osvaldo Torres, músico chileno radicado en Francia, Silvia Balducci, música italiana con marcadas influencias del blues, el rock y la nueva canción chilena, y Alejandro Segura, músico y audiovisualista chileno. Es un concierto que representa el recorrido, crecimiento, enriquecimiento e internacionalización que ha tenido el Archivo de Música en estos 55 años. La propuesta reúne la música andina urbana con raíces en la música aymara e influencias de la música popular desde el blues hasta el rock. Así que no se lo pierdan porque hay para todos los gustos y es una forma de celebrar a nuestro Archivo de Música. Larga vida al Archivo de Música y a su equipo. ¿Vamos a la pausa? Por supuesto. Un incienso al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar, recorro los pasillos tan bien decorados, todo lo imaginado acá se cumplió. Pero el parabrisas sepia y tu música no es nueva. Mis ideas tienen celos de tu felicidad. El horario destinado viste más delgado. Quisiera estar contigo antes de comer. Ay, tranquilo, sin mí. Café, volvemos a coincidir. Todas mis vidas llegan a ti. Pienso, hablo y pienso que me quiero ocultar. ¿Qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea. Limpio el polvo de los sueños juntando voluntad. Mis vidas llegan a ti. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. El Museo de la Educación Gabriela Mistral es una institución especializada en el patrimonio y la historia de la educación, creada en 1941 como Museo Pedagógico de Chile, con el objetivo de albergar y exhibir el material recopilado en el marco de la Exposición Retrospectiva de la Enseñanza.
En 2006, luego de un proceso de renovación iniciado en el año 2000, reabrió sus puertas a la comunidad bajo el nombre de Museo de la Educación Gabriela Mistral. El rescate del nombre de la poeta, por supuesto, un reconocimiento a la primera mujer en recibir un premio Nobel en América Latina y también un reconocimiento a este espacio porque ella ahí tuvo su habilitación como maestra primaria. Y recién ahora, el viernes 21 de noviembre, inauguraron la exposición Gabriela Mistral, Maestra sin tiempo. Una muestra que invita a explorar la dimensión educativa y humanista de una de las figuras más influyentes de la literatura latinoamericana. Y para hablar del museo, de la exposición, de las publicaciones, invitamos a Fernanda Martínez, encargada de desarrollo institucional del museo, quien estudió historia y es magíster en comunicación estratégica y profesora de desarrollo de proyectos en gestión cultural de la Universidad de Santiago USACH. Y en el museo se dedica a las comunicaciones, gestión de espacios y extensión. Esa soy yo. Hola, Fernanda. ¿Cómo están? Hoy tremenda presentación del museo, sobre todo. Muy bien, todo muy bien. Me imagino dónde lo habrán sacado, pero todo excelente. Se usó el concepto de habilitación, del que a veces la gente piensa que Gabriela Mistral tiene su título de profesora normalista, cosa que no es cierta, solamente tiene esta habilitación, así que todo muy bien logrado. No, pero cuéntanos qué significa eso, porque ahora quedamos con la duda. Bueno, significa que Gabriela, el museo, como ustedes dijeron, se reabrió en el año 2006 con este nuevo nombre, Museo de la Educación Gabriela Mistral, con el afán de, hablar sobre la historia de la educación en Chile, obviamente, pero también poner en valor la figura de Gabriela Mistral como esta persona dedicada a la educación, a la pedagogía, al pensamiento político sobre educación, y para dotarla también de un aspecto que históricamente se le había sido un poco negado, que tiene que ver con que era una persona que pensaba la transformación del mundo, ¿no? Y en ese escenario también aparece esta figura de la Gabriela Mistral, que quiso ser profesora, que postuló para ser profesora primaria en una escuela normal a principios del siglo XX, pero que por razón de su pensamiento y de sus ideas no pudo estudiar como formalmente en la escuela normal. ¡Wow! Entonces, era una época como de escasez de profesores y profesoras. Entonces ella igual tenía unos como permisos especiales para hacer clases, siendo muy pequeña, tenía 16, 17 años. Y en 1910 ella pasó por la escuela normal, donde actualmente funciona el Museo de la Educación, para rendir estos exámenes como de habilitación, que de alguna manera validaban la práctica que ella llevaba realizando en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y era un ejercicio, no sé si común, que todo el mundo lo hacía, pero tampoco era excepcional. Entonces igual es interesante verlo desde ese punto de vista, porque ciertamente Gabriela Mistral era excepcional, premio Nobel, pero también tiene muchos puntos en común con una profesora rural de como cualquier lugar, ¿cachai? Como que le costó estudiar, pero que vio que ser maestra era casi la única posibilidad de su vida, debido a su género y a su territorialidad y a su clase, ¿verdad? En eso comparte con muchas otras profesoras de la primera mitad del siglo XX. Entonces, igual, no sé. Sí. Oye, Fernanda, perdón. Contémosle a la gente lo que sea. ¿Dónde queda el museo y cómo ese edificio ha cambiado de funcionalidad durante el tiempo? Sí, el museo está ubicado en el barrio Yungay, en la calle Compañía, a unas cuadras del metro Quinta Normal, en Compañía 3150. Y se construyó a finales del siglo, el edificio se construyó a finales del siglo XIX para ser sede de la Escuela Normal de Niñas de Santiago. Sí. Y la Escuela Normal son estas instituciones que formaban profesoras y profesores primarios. Y las escuelas normales todas se cerraron, o todas las que existían hasta ese momento, se cerraron con el golpe cívico-militar, lo que dejó el edificio en una condición de semi-abandono, no sé, porque funcionaban ahí algunas
algunas oficinas del Ministerio de Educación, porque el ministerio era el dueño del edificio. Sí. Y en el año 1981, cuando empezó el proceso de municipalización de la educación pública, el edificio pasó a depender de la Municipalidad de Santiago. Claro. ¿Ya? Y ese mismo año el edificio fue declarado monumento histórico y luego fue entregado en un comodato a la DIVAM, que ustedes deben conocer, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que actualmente es el Servicio Nacional del Patrimonio, un comodato que dura hasta el día de hoy. Sí, no se renueva cada cierto tiempo, pero... Renovación automática. Sí. Y ahí el museo, que tenía otra sede que funcionaba en otro espacio, llegó a ocupar este edificio que parecía lógico, digamos, que un museo que estuviera dedicado a la historia de los profesores, de la educación en Chile, ocupara un edificio que había sido tan emblemático en la formación sobre todo de profesoras durante el siglo XX. Has nombrado y has hecho énfasis en el tema de las profesoras y esta labor que podían realizar las mujeres, sobre todo a inicios del siglo XX, y yo creo que el Museo de la Educación ha sido bien como pionero e insistente en la idea no solo de estudiar a Gabriela Mistral desde la educación, sino que en incluir justamente la perspectiva de género para todos sus contenidos, para todo su trabajo con las comunidades. ¿Cómo ha sido eso a lo largo de tu trayectoria? Ha sido, bueno, hemos sido bien insistentes, pues, ¿cierto? Pero bueno, así como se logran las cosas. No, sí, bueno, el museo desde que se reabrió, como lo leyeron ustedes ahí en el año 2006, se reabrió con un proceso que se conoce como museología participativa, que así muy en simple, y que me perdone la directora del museo porque quizás es demasiado simple, pero es como preguntarle a la gente qué es lo que espera del museo, ¿no? Y tomar en consideración estas opiniones de lo que luego va a ser el público, la comunidad, los visitantes. También hay distintas formas de llamarlo. Y en ese escenario, una de las cosas que fue apareciendo en el fondo era la importancia de las mujeres en la historia de la educación, o la importancia de hablar con perspectiva de género, a pesar de que era muy, muy tempranamente, pero ya habían algunos atisbos de que se estaban conversando estas cosas en el mundo público, en los PMG, ya está muy como técnico administrativo, pero eso igual sirvió para desarrollar esto, y a pesar de que habían instituciones que estaban desarrollando algunas iniciativas como particulares en los museos con perspectiva de género, sobre historia de mujeres, efectivamente el Museo de la Educación fue el primero en incorporarlo de manera transversal en su quehacer, ¿no? En la incorporación en la museografía, en la trama narrativa, en las actividades, de a poquito en el uso del lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, hace un camino igual, claro, insistente y largo, pero también ha sido fructífero. No sé, hace poco llevamos a cabo un seminario de educación y género, hicimos su versión número 18. Como llevamos 18 años ininterrumpidamente haciendo un seminario sobre educación y género, que ha ido actualizándose en función también de las demandas de los públicos, de los usuarios y las usuarias del museo, pero o sea, es como para aplaudirnos a nosotros mismos, porque igual es harto tiempo. Y además que de eso, la mayor parte del tiempo lo hemos hecho sin recursos, como fuera del presupuesto propio del museo. Oye, Fernanda, ¿y el visitante? ¿Con qué se encuentra cuando llega al museo? ¿Y qué colecciones tienen? ¿Qué colecciones recuerdan ustedes? Bueno, cuando la gente va al Museo de la Educación, se encuentra, puedo ser muy cursi aquí, pero muy cierto también, es como que se encuentra con su propia historia, porque nosotros hablamos de la historia de la escuela. Sí. Y en Chile la educación es obligatoria desde 1920, entonces todos tenemos esa experiencia de la escuela. Todos tenemos la experiencia de la escuela, y si no fuimos a la escuela, igual nuestra experiencia está atravesada por el hecho de que no fuimos a la escuela. Entonces, cuando uno va al museo, uno se encuentra con eso. Tú te enfrentas a una campana y te acordáis al tiro pensáis si en tu colegio había o no había campana, pensáis en el recreo. Operación Daisy. Claro, como la Operación Daisy, ¿cierto? ¿A qué jugaba en el patio? Hay una sala de clases, que es como un clásico en... Los pupitres. Yo diría que casi cualquier museo pedagógico del mundo tiene una sala de clases, y
un facto, son todos iguales. No ha cambiado mucho y no cambia mucho de región en región, pero está el pizarrón con tiza. Pero hay un pizarrón con tiza, hay pupitres de distintas épocas, hay algunas herramientas de castigo, hay como un closet que se usaba para encerrar a los niños cuando habían cometido alguna falta, que también es bien como... A la gente le encanta verlo, ¿no? Pero uno se encuentra igual como con su propia historia, y eso igual es algo como bello que tiene el Museo de la Educación, ¿no? Como que quizá uno no necesariamente se encuentra con esto en un museo de arte. De arte. No, aquí es una invitación, un viaje introspectivo. O de un museo de arte contemporáneo, por ejemplo. No, esos son otros viajes. O incluso un museo de historia, tal vez. Sí, incluso un museo de historia, porque también, por ejemplo, nuestro museo tiene puras cosas que, claro, en el fondo son distintas porque son antiguas, pero son cosas que tú conocí, que tú podés reconocer, en las que podís decir... Yo estuve sentado en un mueble parecido a este, claro. ¿No? Como mi pupitre era así o no era así. Sí. Y todos los objetos que hay en el museo carecen completamente de valor económico. Todos sus valores simbólicos y es patrimonial en el fondo, pero no hay nada como de... Todos de madera, todos los muebles que hay, todas las cosas que hay en el museo... alguna vez fueron usadas en una escuela. Sí. Entonces no estaban como en una casa, en un palacio. No son las joyas del Louvre. Claro. Todos estuvieron en una escuela y fueron dadas de baja, fueron de a poco siendo olvidadas del inventario y de ahí pasaron al museo. O eran cuadernos que personas guardaron en sus casas durante décadas y después los donaron objetos al que museo. Realmente tuvieron ese uso cotidiano. Y se nota eso. Sí. Tú lo veías en los muebles están rayados, están escritos, tienen marca de todos los niños y las niñas que se sentaron en ellos durante décadas. Sí, que es lo que todos hicimos también, rayar nuestra mesa. Un acto de resistencia en la escuela, ¿no? Pepito y Pepito, claro. Pero ustedes también tienen una biblioteca patrimonial, y nosotros también somos biblioteca patrimonial. Sí, ¿cuáles son sus colecciones y quiénes van a saber? Bueno, la biblioteca patrimonial es bien... Es una parte como del corazón del museo, porque se abrió junto con el museo, que fue en 1941. Porque el museo se abrió originalmente como un espacio como de encuentro de profesoras y de profesores. Y para eso siempre fue fundamental tener un material o un espacio que acopiara como nueva información, no sé, nuevas bibliografías. Que fuera la vanguardia. A la vanguardia, claro. Y lo fue hasta que a final de la década del 60 se fundó el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Se cayó el olvido siempre. Es mi hermano, trabaja. Del Mineduc. Entonces, claro, de ahí en adelante ya fue una biblioteca con cosas viejas. Pero tiene como las colecciones más significativas, diría yo, son la de textos escolares, que es muy grande y que habla un poco de cuáles eran las asignaturas que se han enseñado en Chile desde la época de la colonia hasta ahora, porque todavía recibe textos escolares. Entonces vemos todas las asignaturas que se han ido perdiendo, ¿no? Sí. Como zoología. Hay unos libros de cosmografía que son muy bonitos, pero también hay otros que son que nosotros cuestionamos más, como, no sé, el silabario de las niñas, los libros de labores, qué sé yo. Y también tiene una colección que está creciendo con el tiempo, que es como de cuadernos, como de este tipo de archivos. Cuadernos personales, individuales. Claro, como que cuadernos, libretas de notas, como que uno ve ahí el paso de las personas por la escuela, en el fondo. Da la impresión de que es un material riquísimo para investigadores. ¿Cuán requerido es por los investigadores actualmente? Cada vez más requerido. Sí, cada vez es más requerido porque, claro, también nosotros tenemos que hacer un ejercicio como de difusión, ¿verdad?, de la biblioteca y del contenido que las personas pueden encontrar en ella. Pero principalmente son investigadoras que se dedican a la historia de la educación, que también es un área del saber que ha ido como ganando adeptos en los últimos 20 años, sobre todo con posterioridad a la Revolución Pingüina, claro, ¿no? Hasta antes de eso, como que la Isabel, que es la directora, que ya estaba ahí antes como que ya como
venía muy poca gente a la biblioteca y después del 2006 hubo una especie de boom, todo en la lógica de historia de la educación, o sea, el boom tampoco es como, no son dinosaurios, ya, como que igual pongámoslo en perspectiva, pero aún así hubo como un aumento de personas en las universidades, en el mundo de la academia, pensando sobre historia de la educación, y no solamente sobre políticas públicas, que es lo que había ocurrido hasta ese momento, que la gente veía la historia de la educación a través de las políticas públicas, pero a partir de la Revolución Pingüina la gente empezó a ver la educación como atravesada por otro elemento, ¿no? Estaba pensando en una actividad que hicieron el año pasado, te voy a contar, Juan Pablo, muy interesante. Es que me parece como viajar de verdad en el tiempo, pero también como la educación va cambiando constantemente con las sociedades. Y el año pasado en este museo hicieron un encuentro de profesores influencers. Ah, ¿verdad? Ah, qué interesante. Así que saludo a todos esos profes. ¿Verdad? Hicimos los profes influencers. Bueno, sí, cierto. Y que al final también van revisando estas propias pedagogías y obviamente ahora hay toda una cuestión digital también, pero me parece que el museo de verdad siempre está como echándole el ojo a cómo llegar a públicos que obviamente están interesados en la historia de la educación. Y esas colecciones las están digitalizando, ¿no? Sí, que regularmente estamos tratando de postular a fondo en la medida de lo posible. Por supuesto, el museo igual es parte de un programa como internacional de textos escolares, ¿no? Que son como una biblioteca internacional de textos, repetí lo mismo, pero que está liderado por unas universidades en Europa, no sé así específicamente el nombre, y ocasionalmente hay recursos tanto de ahí como de algunos proyectos del mismo servicio, ¿verdad? Perdón, pero ¿y ese proyecto se traduce en un repositorio internacional donde están estos textos digitalizados? Eso sí, algunos están digitalizados, no, pero sí están, de a poco se incluyen todos, pues de manera que tú en cualquier lugar del mundo podáis saber que, no sé, un texto de labores, no sé, lo podía encontrar en la biblioteca del Museo de la Educación. Algunos de a poco se van digitalizando, algunos también uno los puede encontrar en nuestra página web, igual hay temas como de autor, porque muchos de los textos escolares son del ministerio, por ejemplo. Claro. Entonces tienen un autor que existe, como reconocido, propiedad intelectual. Exacto. Pero otros que no, y ahí en el fondo nosotros igual vamos tratando de hacer esa actualización como digital de nuestras colecciones, pero también la biblioteca está abierta, o sea, tú podés ir a solicitar libros a la biblioteca y revisarlos allá con un formato bien como vintage, si uno quisiera, pero sí. Está disponible. Sí, está disponible. Oye, bueno, y además del nombre y de esta figura de Gabriela Mistral que está como hilo conductor también dentro del quehacer del Museo de la Educación, este año, en el contexto de los 80 años, hay dos cuestiones muy importantes en el museo. Partamos por esta edición, este libro. ¿Lo puedo mostrar? Sí, por favor, muéstralo. Se llama Gabriela Mistral, Maestra sin tiempo, Pensamiento Educativo y Pedagogía Mistraliana, y que, como tú mencionabas ya, María Isabel Orellana, directora del museo, actúa también en esta publicación como editora. Sí. Bueno, este libro es un libro que tiene su origen en un libro que nosotros publicamos en el 2010, después de que llegó el legado. Sí. Con posterior a eso. De hecho, Doris Atkinson ¿Fue al museo? Fue como la inauguración, al lanzamiento del libro. ¡Wow! Sí, yo ya estaba ahí. Llevo tanto tiempo ahí ya. Entonces, claro, pero a partir de ese, o sea, nuestra idea original era quizás como reeditarlo, pero en el camino se fue transformando en un libro mucho más como robusto, y por lo tanto hicimos un nuevo libro, ¿no? Que es Maestra sin tiempo. Y se cruza muy bien con lo que estamos conversando recién sobre las colecciones del museo, porque una de las colecciones que tiene el museo es de revistas escolares, que era como la práctica de periodismo escolar. Claro. Era fue muy como desarrollada durante el siglo XX, con posterioridad a la aplicación de las metodologías de la escuela nueva, como esa época, la radio escolar, el cinematógrafo, el periodismo, qué sé yo. Entonces, en ese contexto, escuelas y liceos de todo Chile fueron creando sus propias revistas que algunas son muy artesanales, como los dibujos están hechos a mano. Claro. Hay otras que tienen, no sé, el otro día estaba revisando una, tenía
las primeras 5 páginas eran de auspicio. Como del taller mecánico de la esquina, sí. Esos son los auspicios para poder producirla. Claro. Hay otras como, no sé, la del Instituto Nacional, que se editó durante 50 años, pero no sé, como es muy diverso. Sí. Y a partir de una investigación de la directora con Nicola Araya, se como recopiló o se revisó más bien qué era lo que los niños y las niñas de las escuelas de Chile, a través de estas revistas escolares, decían sobre Gabriela Mistral. Wow. Niños y niños que son contemporáneos a Gabriela Mistral, sí. ¿No? Como que hablaban de ella en el tiempo en que Gabriela Mistral se fue a México, que hablaban de ella cuando recibió el Nobel, que hablaban de ella cuando repatriaron sus restos después de que se murió, ¿verdad? Esos niños, esas niñas. Entonces, a partir de la revisión de este material, lo que aparece, digamos, es que la visión que los niños y las niñas tienen sobre Gabriela Mistral de alguna manera difiere. No. No lo podía creer. No, de alguna manera difiere con la imagen institucional de Gabriela Mistral, que es la que aparece en los textos escolares. ¿Y cómo era entonces? ¿No? Bueno, habría que ir a ver la exposición. Porque digamos leer el libro. Además del libro, hicieron una exposición que lleva el mismo nombre. Sí, no puede más con el suspenso. No, pero mira, o sea, de alguna manera los niños y las niñas aprendían sobre Gabriela Mistral con estos textos escolares. Por lo tanto, igual algo de eso, de esa figura, de esa Gabriela Mistral, aparece en lo que ellos... Pero también hay como, no sé, como un poco de más entendimiento, si uno quisiera, a la idea de, no sé, por qué Gabriela Mistral se fue de Chile, o de entender por qué ella tenía como una relación tan, a veces, no sé, difícil con el mundo intelectual adulto de la educación. Hay un texto que dice como si no vienes por los adultos, ven por tus niños que te quieren tanto, una cosa así, ¿cachai? Hay un alto como reconocimiento y valor en la figura de Gabriela Mistral como una mujer del mundo rural, más del que se le da en el texto escolar, porque yo diría que cuando uno lo lee, identifica que ahí, no sé, los niños valoran que ella sea del mundo rural, ¿no? Y que haya salido del mundo rural y que se haya transformado. Hecho, hay un texto que dice la mujer más importante del mundo, versus el que en el texto escolar la ruralidad parece más como un escollo, como algo que ella tuvo que, ¿cachai? No sé bien cómo explicarlo, pero interesante ver porque dicho sea de paso, es que esta es algo que le ha pasado a la figura de Gabriela Mistral todo el tiempo, ¿no? Como que hay una propuesta institucional de la figura de Gabriela Mistral que dista un poco de... el sentir popular. Del sentir popular y del o sea, si uno hace una lectura de Gabriela, ni siquiera crítica, ¿no? Como superficial de las cosas que ha escrito Gabriela Mistral sobre educación, por ejemplo, uno no pensaría que es así esta pobre madre, yerma, sufriente, que amaba a los niños, pero era como, ¿no? Como que uno basta con leer 2 textos para uno decir esta es una mujer política, ¿no? Sí. Y esa como... propuesta política de Gabriela Mistral siempre ha estado excluida del discurso institucional de la gran poeta de América. Y digo, yo después cierro con eso, ¿no? Con la mejor mujer del mundo. Sí. Entonces eso es algo que nosotros igual también hemos tratado de rescatar todo este tiempo cuando hablamos de Gabriela Mistral. Y eso lo llevaron a una exposición, además. Sí, esto lo lleva a una exposición preciosa, ¿no? De verdad, tienen que ir a verla todas las personas, ustedes, las personas que están escuchando, que están viendo, porque de verdad quedó muy linda. Lleva una exposición que aborda como 6 pilares como importantes del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Aborda como de forma transversal la idea de que las cosas que Gabriela Mistral pensaba sobre educación, sobre la infancia, sobre los derechos de los niños, las niñas, las mujeres, son cosas que tienen vigencia en el siglo XXI, lo que es una locura, porque han pasado 100 años de las cosas que ella decía. Claro. Y también aparecen ahí
como nosotros no lo habíamos hecho nunca antes porque no teníamos los recursos, no porque no quisiéramos, las voces de los niños y de las niñas, ¿no? Como uno lo lee en todas partes, ¿no? Lo que los niños y las niñas dicen sobre Gabriela Mistral, y también lo que ella dice sobre ser maestra, por ejemplo, y además tiene como algunos elementos más interactivos, y como un puzzle de Gabriela Mistral, donde tú podés armar tu propia Gabriela Mistral, te puedes llevar algunas cositas para la casa, como tiene de todo lo que requieres, es bonita, tiene unos colores amables, tiene de todo. Sí. ¿Y cuándo está abierta? La exposición está abierta de lunes a sábado. Uh-huh. El Museo de la Educación abre de lunes a viernes desde las 10 a las 7 de la tarde. ¡Wow! Se pasaron. Sí, horario verano. Sí, súper bien. Y el día sábado de las 10 a las 5. Uh-huh. Entonces uno la puede visitar en cualquier horario de funcionamiento del museo. Es gratis, abierto a cualquier persona. Además que ahí están en un circuito cultural súper interesante, entonces uno puede hacer un recorrido por lo que hay en la Quinta Normal, por el Museo de la Memoria, por la Biblioteca Santiago. Sí, tú vas al barrio, en el fondo del barrio Yungay, podés hacer de todo. Podés visitar los murales, podés ir a los museos, podés ir a comer. Sí. Y de pasar, por supuesto, ir al Museo de la Educación Gabriela Mistral. Oye, y para cerrar, una pregunta. Sí, porque ya obviamente estamos con el tiempo. Sí, lógico. Pero según todo lo que tú has contado y según también tu larga experiencia en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ¿cuál es la importancia, pensando en el contexto del Nobel ahora, ¿cierto? Que haya tenido este reconocimiento, no solo para ella, sino que para Chile. Como porque es importante seguir recordando esta cuestión. Yo creo que es importante porque nos permite, el Nobel en el caso nuestro es una excusa importante para acercarnos a esta Gabriela que no ha sido tan como mostrada. Y Gabriela Mistral es una mujer que tiene múltiples facetas. O sea, como que podría ser que lo que habló Nuria recién y lo que estoy hablando yo fueran dos personas completamente distintas. Claro, pero sin embargo pero están unidas en el mismo ser. Están unidas en el mismo ser. Sí. Y yo creo que esa es una de las bellezas que tiene la figura Gabriela Mistral y la celebración del Nobel es una posibilidad de todos los años que la celebremos pensar en una Gabriela Mistral nueva. Y además es muy, no sé, es extraño, pero porque es una señora arcaica, como dijeron antes, ¿no? Pero es muy refrescante escucharla. Es muy inspirador escuchar a Gabriela Mistral, de verdad. Y entonces la celebración del Nobel y seguir celebrándolo nos permite ir abordando esas múltiples dimensiones que tiene la figura de Gabriela Mistral. Y bueno, aquí en La Proclama también nos hemos encargado de eso, de conversar de ella desde distintas perspectivas y vamos a seguir haciéndolo. Absolutamente. Oye, y tenemos sorpresa porque este libro lo vamos a regalar también. ¿En serio? Sí, nos trajeron ahí. Pesa como 50 kilos el libro. Ya, entonces, ¿cómo nuestros auditores pueden participar para conseguir este libro? No lo sé aún. Hay que ir al museo. Se habló de una idea aquí hace rato, porque llevamos mucho rato conversando de esto. No, pero nosotros igual tenemos libros en el museo como disponibles para personas que les interesen. Entonces aquí tenemos uno para regalar. Entonces yo pensaba que las primeras o las 3, pero ya, bueno, 5. 1, 2, 3. No, que comenten o que llamen, no sé cómo es el sistema de conexión con ustedes, pero les podríamos regalar un libro. Que nos comenten en el YouTube de repente, puede ser, ¿no? Sí, buena idea. ¿Te tinca? Sí, claro. Entonces, ya les podemos regalar un librito de la Gabriela Mistral, ir a visitar la exposición. Así. Y si están en regiones, bueno, se los mandamos ahí. Sí, van al museo y dicen, yo soy auditor de La Proclama. Exacto. Tal cual. Libro. Busco a Fernanda Martínez, ella me dijo que iba a regalar un libro y yo ahí con una caja llena de libros. Oye, Fernanda, muchísimas gracias por haber venido al programa. Súper interesante. Y además invitar a todo el mundo que vaya al museo porque no se van a arrepentir. No, para nada. Muchas gracias por venir a La Proclama. Bueno, y ahora nos vamos a nuestro archivo sonoro. Ajá. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo.
Marco Rocha González fue un pianista talquino formado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Comenzó sus estudios formales de piano a los 19 años, siendo denominado Revelación Joven Talento en 1990. El artista recibió conocimientos de Mercedes Beglia Müller, quien luego se convirtió en su maestra. El año 2000 obtuvo la medalla de oro del primer certamen de piano Frédéric Chopin del Mercosur en Montevideo, Uruguay, y desde 1997 realizó viajes de perfeccionamiento interpretativo y técnico a Alemania, Austria, República Checa, España e Italia. En 2009, y tras haber sido seleccionado por concurso, realizó un concierto en el Teatro Marcello en Roma, obteniendo elogios por su brillante participación en el Festival Internacional de Música. Entre 2003 y 2006 realizó 4 giras nacionales con gran éxito. En 2014 recorrió el norte de Chile en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria. Su repertorio contempla obras de distintos periodos y estilos musicales, especialmente del periodo romántico y romántico contemporáneo. Grabó 7 producciones discográficas con obras de Scarlatti, Beethoven, Chopin y Liszt, entre otros. El siguiente documento sonoro fue grabado en nuestra Sala América, el 2 de diciembre de 1993, en el contexto de un ciclo de alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cuando Marco aún era un estudiante de interpretación superior en piano. Vamos a escuchar entonces el tercer movimiento titulado A la menueto ma un poco violento, de la sonata Opus 7 del compositor noruego Edvard Grieg, considerado uno de los principales representantes del romanticismo tardío. Esta grabación, ejecutada en el precioso piano Steinway & Sons de la biblioteca, no tiene aplausos, porque es un movimiento intermedio, pero la pieza completa finaliza con un extenso reconocimiento del público que, desde la proclama, compartimos como un homenaje de despedida luego de su fallecimiento el 24 de septiembre pasado. Escuchemos. Nos quedamos con esto y nos despedimos también. Hasta el próximo lunes. Adiós. Chau. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas.
Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.